Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022 e inició la escalada bélica más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Los ucranianos vienen llevando adelante una histórica defensa de su territorio gracias a las armas enviadas por Occidente y al involucramiento de una parte importante de la población civil. Hasta ahora, 8 millones de personas tuvieron que desplazarse dentro del país y casi 5 millones se exiliaron como refugiados. Es un desastre humanitario. Y a medida que el ejército ruso se retiró de las inmediaciones de Kiev, aparecieron imágenes escalofriantes, lo que inició una investigación para determinar si se cometieron crímenes de guerra. Muchos se apuraron en decretar la derrota de Putin, pero la guerra no se terminó y está cambiando el mundo de forma acelerada. That's called World War III. Bueno, muy tranquilizante esa introducción, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Pero Entonces por primera vez en este canal. Hoy vamos a hablar de eso que se percibe detrás de las noticias de todos los días, pero de lo que se habla demasiado poco. Un cambio histórico en el orden mundial. Así que dame la mano y vamos al maravilloso mundo donde Estados Unidos no es la única potencia. En los últimos meses se instaló en muchos medios la idea de que Putin había perdido la guerra, lo que era llamativo porque mientras tanto la guerra seguía. Ha comenzado a darse cuenta de que está perdiendo esta guerra. Vladimir Putin se siente cada vez más acorralado. Tú dices, chuta, ¿sabes qué? No me está yendo tan bien. ¿Qué hago aquí? Levanto la mano y digo, bueno, me equivoqué, vuelvo. Partió de una hipótesis de Occidente, que el objetivo central de Putin era conquistar Ucrania en pocos días. Seguro lo escuchaste porque lo repitieron más que capítulo de Casados con Hijos. Plan A es rápido atacar, tomar Kiev y poner su gobierno no funcionó. Cuando quedó claro que ese era el único objetivo de Putin, cualquiera de nosotros comiendo papitas a miles de kilómetros podía sacar la conclusión de que Putin no iba a alcanzar ese objetivo, que no le dio la nafta. Y esta idea del Vladimir en la lona se construyó además en base a un bombardeo de noticias inchequeables que buscaban mostrar que estaba efectivamente derrotado, como por ejemplo que estaba haciendo una purga para despedir militares que empezaban a traicionarlo, después que lo metió en cana, que temía ser envenenado, que tiene Parkinson y que está aislado, frustrado y furioso. Entiendo que haya gente que quiera ver a Putin derrotado, pero eso no significa que esté efectivamente derrotado. Y ya vamos a llegar a eso, pero antes te quiero hablar de esto, de Pero Entonces, un proyecto que quiero mucho y que está relanzándose en este canal que estás viendo. A partir de ahora van a salir videos cada 15 días los martes. Un martes sí, un martes no. Pero este es un proyecto que necesita financiamiento y no recibe plata de nadie. Así que hice una página para que puedas suscribirte mensualmente. Es peroentonces.com.ar. Si podés hacerlo, la idea es que armemos un equipo. Ya tengo a las personas y además de sacar videos cada 15 días, la idea es que salgan todos los martes, o sea, un video por semana. Pero para eso necesitamos que esto se transforme en un trabajo y que sea más o menos sustentable, y por eso estamos pidiendo suscripciones. Además voy a hacer un newsletter para suscriptores para mantenerlos al tanto de los avances que vayamos teniendo, y vamos a hacer contenido exclusivo en una segunda etapa para suscriptores. Pero por ahora es eso, una página en donde puedes suscribirte y te lo voy a agradecer mucho. Eso es todo, peroentonces.com.ar. Ahora sí, volvamos a Putin y vamos a hacer algo muy raro en el periodismo. Tratar de no especular tanto. No tenemos planeado ocupar el territorio de Ucrania. Más allá de si el plan original de Putin era conquistar Ucrania en pocos días, es innegable que Rusia tuvo otros éxitos. De hecho, Zelensky declaró estos días que Rusia controla el 20% de su territorio. Esto incluye importantes ciudades del sur como Mariupol, Melitopol y Jersón. Y Rusia está ganando batallas clave en Lugansk y Donetsk, la famosa región de Donbass que Putin había mencionado como el objetivo central de su operación especial, porque viste que no quiere llamar invasión a la invasión. Las repúblicas de Donbass pidieron ayuda a Rusia. Tomó la decisión de realizar una operación militar especial. Y para entender por qué para Putin el control de esta región implica una victoria tan espectacular que puede venderla en Rusia como el éxito total de su operación, hay que recordar que la guerra de Rusia en Ucrania no empezó con la invasión de 2022, sino que viene por lo menos desde 2014, año en que se puso de moda el Gangnam Style. Estados Unidos y Rusia ya venían usando a Ucrania como su ring personal de lucha libre, y eso se ve claramente en lo que se conoce como crisis de Crimea. ¿Te acordás? El tema es que durante casi 8 años eso prácticamente no salió en los medios, y si no sale en los medios
es más difícil indignarse. Crisis de Crimea resumidísima para entender cómo llegamos a esto. Ucrania está históricamente dividido en zonas con poblaciones más occidentalistas y regiones rusófilas. En 2014 se iniciaron protestas de los occidentalistas conocidas como Revolución de la Dignidad contra el gobierno del entonces presidente Víktor Yanukovych, muy amigote de Putin. El amigote tuvo que renunciar y Rusia acusó a Estados Unidos de hacer un golpe de estado. Ahí Putin aprovecha el revuelo y decide anexionar Crimea, zona que ya controlaba militarmente. Y para esto hizo un referéndum donde el pueblo crimeense o crimeo votó por ser parte de Rusia en un sospechosísimo 95,5%. Por otro lado, llaman a elecciones en Ucrania y gana Poroshenko, un amigote de Estados Unidos, obviamente. Entonces, en dos regiones, Lugansk y Donetsk, ¿te suenan esa famosa zona del Donbass que limita con Rusia? Ejércitos separatistas prorrusos enojados con la deriva occidentalista de Ucrania iniciaron una lucha para independizarse, lo que según Estados Unidos estaba bancado por Putin. Cuestión que Rusia aceptó el nuevo gobierno amigote de Estados Unidos a cambio de que le den progresivamente más independencia a estas provincias de Lugansk y Donetsk. Y esto se firmó en los tristemente célebres acuerdos de Minsk. Pero el gobierno ucraniano no les dio esa independencia y Putin reclamó que se respeten los acuerdos durante 8 años en diversos ámbitos internacionales y dice que no le dieron bola. Y el gobierno de Ucrania argumentó que como Putin estaba bancando esos ejércitos separatistas en Donbass, en realidad él había violado los acuerdos de Minsk y que por eso no le daban bola. Así que después de 8 años de tira y afloje llegamos al 2022, cuando Putin dijo, ¿sabes qué? ¿No vas a reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk? Bueno, la reconozco yo y mando tropas para asegurar la paz, lo que conocemos como la invasión de Rusia a Ucrania. Uf, qué agotador hablar de historia. Durante 8 años hemos hecho todo lo posible para solucionar la situación por medios políticos, pacíficos. Fue en vano. En medio de esta tensión, Ucrania empezó a pedir insistentemente entrar a la OTAN, por un miedo justificado a algún avance de Rusia. Pero por su parte, Putin vio la posibilidad muy concreta de que la OTAN le pueda poner tropas en su frontera. Y la verdad, tenía motivos para preocuparse. Si alguien que dice que te odia se muda al departamento de al lado, vas a dormir con un ojo abierto. Y más si ese vecino es el presidente del consorcio. Putin dio argumentos bastante papeloneros para invadir Ucrania, como que estaba controlada por neonazis y que no era una verdadera nación. Pero el principal argumento fue que Ucrania se estaba por unir a la OTAN, que es la encarnación del enfrentamiento histórico que existe entre Estados Unidos y Rusia. Son 3 boludos, perdóname las malas palabras. Me refiero a la extensión del bloque de la OTAN al este, el acercamiento de su infraestructura militar a las fronteras rusas. La OTAN es básicamente un club recontra exclusivo, un VIP, pero militar. Funciona así: si sos parte del club y te atacan, todo el resto de miembros tiene que salir a defenderte. Y está liderado por quien durante mucho tiempo fue el más popular de la escuela, Estados Unidos. Es llamativamente parecido al club de los no homeros, donde está todo diseñado para dejar afuera a uno en particular. De hecho, la OTAN podría bien llamarse los no Rusia. No se admiten homeros. Se fundó en 1949 en plena Guerra Fría y forma parte de esa arquitectura mundial de posguerra que todavía gobierna el planeta, junto con la ONU, FMI, Banco Mundial, etc. Y la OTAN se armó específicamente contra la amenaza comunista, en el momento en que Estados Unidos y Unión Soviética peleaban por la hegemonía global. Que lo arreglábamos charlando esto. Pero en 1991 la Unión Soviética se disolvió y la OTAN no. Según los rusos, en aquel momento el secretario de Estado de Bush padre le había hiperrecontrajurado a Gorbachov que la OTAN no se iba a mover ni un centímetro más hacia el este, pero más bien fueron creciendo de a poquito y haciéndose los giles, como los fans de Coldplay. La semana pasada justamente se reunió la OTAN con la novedad de que Suecia y Finlandia van a incorporarse al club, ya que Turquía decidió levantar el veto a su ingreso. Esto va a hacer que efectivamente Occidente pueda mover tropas a la frontera de 1.300 kilómetros que Finlandia comparte con Rusia. Los presidentes de Occidente venden esto como una nueva derrota de Putin, que puede ser cierto, pero también implica que el mundo está más cerca de un conflicto, así que en verdad perdemos todos. Putin, de visita en Turkmenistán, aseguró que no veía ningún problema en la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero advirtió que si los aliados despliegan en esos países infraestructura militar, Rusia responderá de manera simétrica. Y mientras la OTAN avanza, Rusia ya está armando su propio club, el club de los no Estados Unidos. Y para eso es fundamental la participación de otra potencia global que también está recaliente con la OTAN. ¿Quién será, no? ¡Qué expectativa! Ponele.
Cuando terminó la Guerra Fría, hubo un famoso teórico, Francis Fukuyama, que determinó el fin de la historia. Básicamente dijo, partido terminado, ganó por goleada la democracia liberal capitalista para siempre. Bueno, ahora el mismo teórico dice que la historia no había terminado, sino que parece que seguía, como esas películas que te meten una escena en los créditos cuando te estabas levantando del cine. Sentate que sigue. El espectacular crecimiento de China es seguramente la novedad geopolítica más importante de las últimas décadas, junto con los políticos haciendo pavadas en TikTok. Su Producto Bruto Interno, es decir, el total de lo que produce, ya casi igual a Estados Unidos y se prevé que lo supere entre 2026 y 2030. Y esta China envalentonada le viene disputando espacios a Estados Unidos. Solo por nombrar algunos ejemplos recientes, la producción de vacunas contra el COVID, yo tengo 2 Chinas, la pelea por instalar la red de 5G o la competencia por la energía nuclear. Entonces, en el marco de su competencia con Estados Unidos, se podría pensar que China tiene un interés en esta invasión de Rusia a Ucrania. Este dato es impresionante. Putin visitó a Xi Jinping 3 semanas antes de la invasión a Ucrania. 3 semanas. Y no sé cómo lo ves, pero una invasión debería estar pensada por lo menos con 3 semanas de anticipación. No es una escapada a la costa. Putin visitó China el 4 de febrero por los Juegos Olímpicos de Invierno, pero no fue solo una visita para ver curling, ese simpático deporte que es como las bochas sobre hielo, sino que se reunieron con toda la pompa con Xi Jinping para anunciar nuevos acuerdos comerciales y militares entre los dos países. Pekín subrayó su apoyo al Kremlin en la crisis con Ucrania. Casualmente, 3 semanas después, Rusia invadió Ucrania. Casi parece que fue a pedir permiso. De hecho, un reporte de inteligencia estadounidense dice que China le pidió a Rusia que retrase la invasión hasta después de los Juegos de Invierno. Y si ese dato no te alcanza, este debería ser suficiente. Lo más importante que firmaron Putin y Xi fue un acuerdo por 30 años para que la empresa rusa Gazprom suministre mucho más gas a China, el doble de lo que exporta hasta ahora, lo que además implica la construcción de un inmenso gasoducto. Cuando ese acuerdo se firmó, en Europa pusieron el grito en el cielo europeo porque Rusia le suministraba gas a ellos y calculaban que no iba a alcanzar para China también. Ahora, ¿me tocáis mis huevos toreros? Y os quito el gas. Y después vino la invasión. Y aunque los países europeos se dieron cuenta que no podían dejar de comprar gas a Rusia de forma inmediata porque quedaban en tarlipes, entendieron la jugada. Rusia tenía un nuevo cliente prioritario. Y por ejemplo, Alemania canceló la construcción del Nord Stream Pipeline 2, un gasoducto por el cual pensaban importar más gas ruso. We are working to diversify our energy supplies. We discussed it. La palabra recesión está ahora en boca de todos. I don't think a recession. To provoke a recession. To avoiding a recession. Global recession. La invasión rusa de Ucrania apuntala los precios altos de la energía. El euro ha caído a su nivel más bajo en 20 años. Se cambia por $1.02. Por todo esto también se entiende que China no haya salido a cuestionar vehementemente la invasión de Rusia a Ucrania, sumado a que, por su competencia con Estados Unidos, China es el principal interesado en frenar el avance de la OTAN hacia el este, y más cuando recientemente Estados Unidos anunció su intención de armar una muy amigable OTAN de Asia. Obviamente que la invasión de Rusia fue una violación a la soberanía ucraniana, pero también fue una violación a la Carta de las Naciones Unidas, y traducido, fue una flor de soplada de nuca al orden internacional que Estados Unidos controla férreamente desde la Guerra Fría. No sé por qué estoy hablando más bajito. Bueno, yo creo que efectivamente sí estamos en un cambio de era geopolítica, ¿no? China, sobre todo, con un deseo de reescribir esas reglas de acuerdo con otra cultura, otra forma de ver las cosas. Y para muchos analistas todo esto que estamos viendo es la caída de Estados Unidos como líder global unilateral. Qué fuerte esto que estoy diciendo, ¿eh? Un cambio histórico que se aceleró con la invasión de Ucrania. Es hora de frizar hamburguesas, por si acaso. Sobre la injerencia de Rusia y otras potencias en el mundo, están avanzando en todos lados. Están avanzando en desmedro de Occidente. Y están avanzando en América porque Estados Unidos está ausente. La influencia norteamericana está en un tal proceso de degradación que ni siquiera consiguieron convocar a la Cumbre de las Américas, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estados Unidos está completamente impotente en el mundo. De hecho, después de la invasión, empezaron los rumores de una inminente invasión de China a Taiwán, una isla con gran desarrollo industrial que China quisiera anexionar. Es como si la invasión de Putin hubiese servido para abrir la canilla y probar qué tan caliente venía el agua. ¿Qué onda? ¿Está tibia? Además de generar un bloque alternativo dentro de los espacios liderados por Occidente, China y Rusia hace tiempo que iniciaron la construcción de lo que podríamos llamar un mundo paralelo. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, anunció el miércoles un orden mundial más justo en colaboración con China.
durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania. Ese mundo cuenta, por ejemplo, con la Organización de Cooperación Shanghái, un acuerdo militar, económico y cultural de Asia Central que funciona como un contrapeso de la OTAN. Y además está el BRICS, el grupo de las principales potencias emergentes, donde participan China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica, que es una agrupación tan sólida que ninguno de los miembros de BRICS se sumó a las sanciones contra Rusia. De hecho, China ya manifestó que quiere sumar nuevos miembros permanentes al BRICS para agrandar ese nuevo orden mundial y Argentina es candidatísima. Por eso fuimos invitados a la reunión de la semana pasada y Alberto estaba más contento que en fogón guitarrero temático de Lito Nevia. Aspiramos a ser miembro pleno. Pero sí es un hecho que China desafía el liderazgo de Estados Unidos con su espectacular éxito capitalista logrado mediante un sistema de partido único, el Partido Comunista. Acá es donde les explota la cabeza a los libertarios. Esto es comunismo para todos y para todas, señores. Estados Unidos está peleando por no perder su lugar en el podio y mantiene su dominio en sectores claves. El financiero, que se simboliza en Wall Street, y el dólar como principal moneda de intercambio global, el tecnológico con las empresas más importantes del sector y el soft power cultural. Es decir, que vos y yo sepamos quién es DiCaprio, pero no tengamos ni idea quién es Xiang Wen. Y mira cómo te engañé, porque este no es Xiang Wen, sino otro actor famosísimo llamado He Zhou. Ni idea. Y es en este contexto entre una potencia en caída que no quiere caer y una en ascenso que quiere consolidar ese crecimiento que se da la tensión y el peligro de una nueva guerra mundial. Y lo vine a grabar a la cocina para que suene un toque menos dramático. El año 2021, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia, gastaron 77.000 millones de dólares en la modernización de su arsenal nuclear. La capacidad de destrucción que tienen es fenomenal, brutal, letal. Tenemos un mundo hipermilitarizado, hiperrearmado y encima de eso tenemos un conflicto evidente, Ucrania, que estas situaciones pueden derivar en una confrontación mayor. Por primera vez están en la agenda de las principales potencias. Y es en el contexto de esa disputa que cada vez más dirigentes y especialistas vienen alertando sobre la posibilidad de que se inicie una tercera guerra mundial. Solo se necesitaría que la OTAN entre en un enfrentamiento directo con Rusia y China se alíe a su aliado. Podría pasar, por ejemplo, si China invade Taiwán, hecho que Biden dijo que sería respondido, o en situaciones como el reciente conflicto entre Rusia y Lituania, que pertenece a OTAN, porque los lituanos le bloquearon una ruta ferroviaria y los rusos contestaron que se reservan el derecho de actuar. Tranca. Bueno, en este capítulo quisimos mostrar que las reglas del mundo están cambiando y que la guerra en Ucrania solamente aceleró ese cambio. Te pueden plantear la invasión como una locura de Putin o personalizar todo en Biden, pero la verdad que ese tipo de análisis no permiten entender la magnitud del cambio que estamos viviendo. Seguramente en el país en donde estás mirando este video ahora, sea cual sea ese país, hay una crisis económica con inflación y eso tiene que ver principalmente con el aumento de los precios de los alimentos y de la energía como parte de este proceso político del que hablamos en este video. Un proceso que todavía tiene resultado incierto y que sí, es muy preocupante, pero es fundamental poder ver el tablero para entender de dónde viene la jugada. Poneme la caída del muro un poquitito, ahí lo vemos, ahí está. Simbolizó la victoria del capitalismo sobre el comunismo, ahí lo vemos. Estamos haciendo un chino total, absoluto. Subime un poquito más porque esto es comunismo para todos y para todas, señores. Ahí está. Che Guevara. Bueno, llegamos al final de este primer pero entonces en este canal. Espero que te haya gustado el video y que lo comentes y le pongas me gusta. Y si no te gustó tanto, igual comentalo y ponele me gusta porque es fundamental para el algoritmo y ya vamos a mejorar. Este capítulo lo edité yo y básicamente todo yo porque no tengo todavía recursos para poder armar un equipo. El equipo está, pero necesito que entre algo de plata. Por eso puse la página peroentonces.com.ar. Si podés ingresar ahí y suscribirte, va a ser genial. Voy a poner un link para suscribirse a un newsletter para recibir información y a partir de ahí hacer contenido exclusivo también para suscriptores que banquen este proyecto. Eso, gracias a Gus Gujal por hacer la página de Pero Entonces, gracias a la vieja Flores porque el logo que estoy usando lo había diseñado ella cuando este programa salía en otro canal, todavía no tengo los recursos para cambiarlo.
Así que bueno, vieron cómo es esto. Nos vemos en el próximo video si es que no explota todo. Esperemos que no. Chao.